Vamos a iniciar pues compartiéndoles un poco los resultados, les voy a contar un poco la dinámica. La idea es que vamos a mirar pues algunos resultados del estudio, vamos a contarles cómo lo hicimos y posteriormente vamos a dar también pues como el espacio abierto para sus inquietudes, sus percepciones y vamos a tenerles también una sorpresa dentro de el webinar. Vamos a tener también una sorpresa para que ustedes puedan también compartir de primera mano impresiones sobre los resultados. Si quieres, Yanis, nos saltamos esa diapositiva. Esa diapositiva representa unas cifras que más adelante les vamos a contar. ¿Cuáles fueron los antecedentes y la metodología para este estudio que realizamos el año 2024? Iniciamos primero en el mes de abril, hicimos como la formación de unos facilitadores y creo que un gran acierto de la metodología fue que como este era un trabajo de co-creación entre Federación y Solidaridad, dijimos, oiga, la mejor forma de poder tener unos diálogos auténticos de los jóvenes es que unos jóvenes preparados en la metodología sean quienes hagan y detonen esos diálogos dentro de las regiones. Entonces, básicamente lo que hicimos fue a partir de una selección de jóvenes caficultores líderes que ya venían con unos emprendimientos muy consolidados en la caficultura. A ellos los formamos en todo el tema metodológico, los tuvimos casi que una semana en Santágueda haciéndoles como todo el tema de la formación y ellos se encargaron de hacer como todo el tema de replicabilidad de esa metodología con 194 jóvenes en 7 regiones del departamento. Entonces, eso es bien importante porque creo que esa es como una gran lección aprendida. O sea, para trabajar con jóvenes, la mejor forma de trabajar con ellos y que ellos se sientan en un entorno, en un espacio seguro, es con las voces de sus pares. Entonces, si quieres, Diana, seguimos. Tenemos como parte de antecedentes un trabajo que Solidaridad lideró en el 2016, donde básicamente hicimos un diagnóstico sobre el entonces llamado relevo generacional de la caficultura en su época, y este trabajo lo hicimos en 5 regiones cafeteras del país, con 5 aliados en su momento de la Plataforma de Comercio Sostenible, y con esos 237 jóvenes, pues lo que hicimos fue también a través de unos diálogos pues muy genuinos, poder recoger como cuáles eran como esos retos que tenían los jóvenes dentro de la caficultura, dentro de la industria cafetera. Y básicamente pues se pueden resumir en esta diapositiva. Los jóvenes manifestaban pues que la baja remuneración en la industria del café, la oferta educativa poco pertinente en las regiones donde ellos estaban, el tema del trabajo difícil, poco atractivo que representa para ellos la caficultura, unas condiciones de trabajo poco dignas y unas escasas opciones de bienestar, sumado a la inequidad en la distribución de tierras, eran como esos 6 grandes retos que permitían o que ellos se quedaran o que decidieran migrar a otras industrias o incluso migrar a las ciudades. Entonces, estos resultados del 2016, pues que están en un estudio que fue publicado en su momento por Solidaridad, pues se convirtieron también como en esas hipótesis que llevamos y que discutimos con los facilitadores del proceso del año pasado. Si quieres, seguimos. Básicamente el trabajo que hicieron los jóvenes fueron 6 jóvenes facilitadores a los que formamos, y ellos acompañaron 7 encuentros regionales, pues ustedes lo ven ahí en el mapa. Estuvimos en Magdalena, Cesar y Guajira, Antioquia, Risaralda y Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Santander y Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Meta, Huila y Tolima. Tuvimos la oportunidad de estar con estos 6 jóvenes recorriendo estas regiones, y donde la federación hizo un trabajo muy interesante de poder vincular 194 jóvenes en esos espacios. Este fue un trabajo, como yo les digo, pues compartido entre Federación y Solidaridad, y básicamente los perfiles de los jóvenes con los que trabajamos, si quieres, Diana, seguimos.
los perfiles de jóvenes que invitamos a esos espacios pues eran distintos también, como para poder tener como una mirada como mucho más ampliada de esas oportunidades o restricciones que veían los jóvenes dentro de la industria cafetera. Entonces, obviamente tuvimos a los jóvenes facilitadores, que pues son caficultores, que son caficultores entre tercera y cuarta generación y que hoy ya tienen sus empresas cafeteras pues como lideradas por ellos. Tuvimos la oportunidad de tener a estudiantes de colegios agropecuarios de últimos grados, de 9º a 11º. Tuvimos la posibilidad de tener a jóvenes emprendedores, emprendedores en todo, pues como en todo el foco laboral que tiene la industria, no solamente en productores, sino también catadores, baristas, personas que trabajan como en temas de exportación. Tuvimos a productores no cedulados y cedulados, a jóvenes líderes, no solamente líderes gremiales de la federación, sino también líderes de organizaciones de base comunitaria, entonces líderes de juntas de acción comunal, de las juntas juveniles de sus veredas o de sus municipios, y tuvimos también la posibilidad de tener dentro de estos perfiles de jóvenes invitados a este diagnóstico a jóvenes profesionales que no necesariamente fueron formados en temas agropecuarios, pero que hoy su espacio laboral está vinculado a temas cafeteros. Sigamos, Diana. No sé, me ahogué. Dale, Guillermo. Toma agua. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, decir entonces que esto es un ejercicio, nos lo mostraba ahora Claudia, donde Solidaridad del 2016 plantea unos retos importantes en términos de los jóvenes, donde además de emprender, que ya es de por sí un ejercicio que demanda un esfuerzo importante, pues también hay unas barreras a la hora de encontrar crédito, a la hora de encontrar la tierra, a la hora de tener conflictos en la zona, a la hora de tener esas brechas que tiene la ruralidad con las zonas urbanas. Entonces, lo que nos decía entonces en estos encuentros regionales donde participaron todos nuestros jóvenes caficultores, cerca de 200 jóvenes de todas las regiones cafeteras del país, pues logramos hacer esa validación de esa información y al final lo que nos encontramos es con unas rutas de trabajo con las cuales debemos desarrollar. Diana, por favor, regálame la siguiente diapositiva. Y partimos también de entender un poco de por qué ahora que estamos hablando de que nuestros jóvenes registrados en el sistema de información SICA son cerca de 13.600 jóvenes que representan el 2.6%, cómo esos jóvenes venían dando su proceso de integración generacional o su empalme generacional que se menciona. Y lo que encontramos era que solamente el 8.3% de esos nuevos caficultores provenían de una verdadera integración generacional, es decir, sus padres o abuelos estaban trabajando de la mano con estos jóvenes para que estos jóvenes se convirtieran en jóvenes caficultores. Y cuando hacemos el análisis ya a nivel general, es decir, jóvenes que llegan a la caficultura no necesariamente porque reciben un legado, pues encontramos que el 20% de los caficultores que se empiezan a registrar en la caficultura son jóvenes. Quiere decir que solamente el 20% son jóvenes los que entran acá. Aquí lo que empezamos a entender también es que esa integración generacional o ese vínculo con la caficultura empieza dándose ya muy en el límite de lo que es considerado la juventud en Colombia, y pues la juventud y en términos de esos 28 años, en promedio son 26.7. Quiere decir que son jóvenes y al año y medio, 2 años, ya dejan de ser jóvenes en nuestro sistema. Entonces aquí lo que empezamos a plantearnos es la necesidad de ir identificando esos jóvenes que hoy no están en el sistema, pero que deben hacer parte de ese acompañamiento que toda la institucionalidad, y cuando hablo de la institucionalidad no estoy hablando de la federación exclusivamente, sino de todos los actores que participamos en el proceso productivo del café, pues debemos identificar y promover. Esto es importante. Ustedes saben, el promedio de edad de la caficultura hoy es 55 años.
Pero cuando hacemos el zoom sobre estos hogares que tienen un proceso de integración generacional, el promedio de edad baja a 48.6 años. Quiere decir que lo que debemos es promover que jóvenes sigan participando y se interesen por convertir el café en un proyecto de vida para ellos. Entonces, aquí a partir de ese momento es que empezamos a trabajar de forma articulada con todos los actores en pensarnos hacia dónde deberíamos direccionar, y lo que decía Claudia era muy importante. Esto no podía ser una política de jóvenes sin involucrar a los jóvenes en el proceso de construcción, y por eso era importante hacer estos encuentros. Siguiente. La política la hemos direccionado principalmente en 3 líneas estratégicas. La primera de ellas se llama integración e identidad cafetera, y es cómo hacemos para que nuestros jóvenes caficultores que hoy están emprendiendo puedan hacer una integración con sus familias, pero también en el negocio cafetero. Es decir, hoy muchos jóvenes quieren participar, pero sus familias no les habilitan los espacios, o porque consideran que no tienen las capacidades, o porque los consideran muy jóvenes, o porque y es algo que en el mismo lenguaje es importante que empecemos a cuidar, y por eso lo decía ahorita Claudia, estamos hablando del relevo generacional, y lo que hemos visto es que esto no se trata de que los jóvenes desplacen los hijos desplacen a sus padres, sino que se trata que esto como actividad que se construye en familia se dé una integración generacional y juntos empiecen a recorrer ese camino. Entonces aquí también empezamos a identificar que los jóvenes de caficultores hoy visionan y se ven como caficultores muy diferentes a los caficultores de hace 20, 30 años atrás. Es decir, hoy el joven caficultor es un joven emprendedor, es un joven innovador, es un joven empresario que ve en la actividad del café la forma de generar esto a nivel de empresa y ver un tema de sostenibilidad del negocio, generando no solamente en el tema productivo en finca, sino de participar en los diferentes eslabones de la cadena productiva. Entonces ahí lo que encontramos es que los servicios que tienen que llegarles a estos jóvenes pues tienen que ser con esa mención y tienen que apropiar esa identidad cafetera. Lo que hemos encontrado entonces es que cada región tiene su propia identidad cafetera. Y aquí lo que entonces debemos empezar a emprender es investigar a nivel de cada una de estas regiones cómo se proyecta la caficultura, cómo se vinculan los jóvenes al proceso del café en la región, para poder entender cómo debemos ir adelantando acciones ya puntualizadas por regiones. Estas investigaciones las queremos hacer en alianzas con universidades, las queremos hacer en articulación con actores públicos locales, participando, involucrando a todos los actores que están haciendo presencia en la región y que tienen alguna relación, un vínculo con el café. Pero también es importante, después de entender esa visión de cómo es la caficultura en cada región, también es importante que esa caficultura la apropie cada uno de nuestros jóvenes caficultores, y vamos a encontrar mecanismos donde todos participemos y promovamos que esa identidad cafetera se fortalezca y se convierta en el ADN de cada uno de nuestros jóvenes, para que la siga proyectando y siga haciendo de ella su bandera para seguir participando en sus procesos productivos. Y hay que desarrollar acciones de acompañamiento y formación, porque, digamos, esto se construye conociendo un poco los saberes, conociendo un poco hacia dónde, cómo llega y hacia dónde son esas relaciones del café a nivel local que podemos lograr conducir una estrategia donde los jóvenes participan y se sienten parte de un proceso que hoy muchas jóvenes nos han manifestado que pues no sienten esa identidad cafetera arraigada en su región. Siguiente, por favor. Otro de los ejes, digamos, el anterior es la identidad cafetera. El siguiente es la generación de ingresos. Sabemos que esto tiene que ser rentable o tiene que tener un beneficio económico para nuestros jóvenes. Y lo que hemos partido aquí es de entender un poco que el 24.7 de nuestros jóvenes registrados en el sistema son jóvenes que están catalogados con pobreza multidimensional, es decir, son jóvenes que tienen unos retos importantes en términos de pobreza y que partiendo de ahí, pues también tienen unos retos importantes para acceder a los proyectos cuando deciden emprender.
Y parte de lo que ya nos había identificado el diagnóstico, pero cuando lo hacemos Zoom, usando nuestro sistema de información, empezamos a darnos cuenta que menos del 15% de nuestros caficultores jóvenes registrados tienen la tenencia, la propiedad de la tierra. Y el cerca del 74% tiene solamente la posesión. Es muy difícil para los jóvenes que no logran poder tener ese vínculo, esa propiedad de la tierra, poder acceder a mecanismos de financiación para desarrollar sus proyectos productivos. Entonces aquí hay un reto muy importante, pero también empezamos a ver que los jóvenes realmente son jóvenes pequeños productores que tienen en promedio 1 hectárea o menos en producción en café. Y aquí son retos que debemos mirar cómo no solamente es un tema de capacidades económicas para poder sembrar, sino que también es un tema importante el acceso a los mismos, la misma tierra para poder desarrollarlo. Pero vemos que también hay jóvenes, un mundo importante, que tiene la posibilidad de crecer porque tiene entre 1 y 3 hectáreas. Quiere decir que tiene espacio suficiente y ahí pueden pasar muchas cosas. O está productiva en otros sectores, o sencillamente apenas está desarrollando y todavía no lo tiene esas otras áreas no lo tiene productivas. Siguiente. También encontramos que nuestros jóvenes, recuerden, es el 2.6%, pero el 7.3% accedieron a transferencias monetarias del gobierno a través de la federación. Esto quiere decir que si bien son una porción muy pequeña, esos jóvenes sí están a la expectativa de poder recibir esos servicios de apoyo para poder emprender. Y entonces aquí hay unos indicadores importantes que nos parten para que nosotros podamos acompañar a esos jóvenes en este proyecto que, no, como lo mencionamos, no es fácil. Y miren una cosa bien particular, menos del 1% está vinculado a una cooperativa. Cuando son las cooperativas nuestros articuladores para la garantía de compra, vemos que los jóvenes, algo está pasando con las cooperativas y aquí el llamado es a las cooperativas, debemos generar mecanismos para que los jóvenes crean en el esquema solidario, para que vean oportunidades en el esquema solidario, para poder desarrollar también emprendimiento a través de las cooperativas. Y tenemos que el 46.3% tiene tarjeta cafetera, cuando en promedio tenemos el 73.3%. Quiere decir que hay retos importantes en que nuestros jóvenes cumplan esos requisitos para poder acceder a esta tarjeta. Siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es que la generación de ingresos lo que busca es no solamente que el joven tenga ingresos por la venta de café, sino que diversifique también sus ingresos. Lo hemos visto que uno puede generar ingresos desde 3 líneas estratégicas, desde lo productivo, siendo muy productivo en finca, pero también participando en darle valor al café en términos de generar ingresos adicionales, como por ejemplo venta de café en tostado, pero también diversificando otras fuentes de ingresos, como por ejemplo el turismo o otro tipo de emprendimientos. Y es ahí donde nosotros debemos lograr acompañar a los jóvenes en estos 3 modelos, porque la caficultura, todos sabemos, tiene momentos en los cuales hay generación de ingresos y tenemos que buscar otros espacios para que nuestros jóvenes y nuestros caficultores en general también puedan acceder a estos recursos. Entonces aquí viene un factor muy importante en términos de formación, cómo formamos a estos jóvenes para que estén preparados en esa demanda de innovación que hoy nos piden, pero también cómo acceden a recursos para poder hacer la instalación de sus cultivos o para poder desarrollar esos proyectos de emprendimiento. Es importante que todos busquemos cómo desarrollamos acciones que nos permitan que estos jóvenes, y esa fue y lo vamos a ver ahora, una recomendación del Congreso Cafetero, y es que esto no se trata de fortalecer a los jóvenes que quieren ser baristas exclusivamente. Esto es jóvenes que tienen café y quieren ser baristas. Lo que debemos tener es el arraigo en el cultivo, porque eso es lo que nos garantiza realmente la sostenibilidad, no solo del negocio, sino que también es la permanencia del joven en el mundo del café. Pero también quieren participar en temas de comercialización y aquí hay que entender que ellos quieren participar en temas de cafés especiales, en subastas, en ferias. Entonces es importante que estos jóvenes también reciban esa visibilidad y ese acompañamiento.
Y lo que hablamos ahorita, un tema de diversificar las fuentes de ingreso a través de temas de turismo, temas de subproductos del café, que también es otra de las estrategias de la gerencia de la federación. Y aquí lo que sí es importante y el llamado que hemos hecho es, este acompañamiento no puede ser a nivel de todos los jóvenes que se quieran postular, sino que tiene que ser jóvenes que inician el proceso y a lo largo de cada una de estas acciones los vamos acompañando sin soltarlos hasta que logremos dejarlos fortalecidos y que puedan seguir desarrollando su proyecto de forma sola. Es decir, esto no se trata de volumen, se trata es de calidad. Siguiente. La última línea entonces es la participación y liderazgo. Y esta participación y liderazgo lo que vemos es que el 24% de nuestros jóvenes están inscritos en el censo electoral, es decir, están habilitados para elegir y ser elegidos. Y su participación es superior al 50%, es decir, son jóvenes que sí les interesa participar en el proceso de elección cafetera. Pero lo que vemos es que solamente el 4.8% de estos jóvenes participaron en los procesos de elección y solo el 1.5% fue elegido. Aquí hay unos retos importantes porque es solo, y lo vimos con los jóvenes, es solo cuando los jóvenes están dentro de la institucionalidad que pueden lograr movilizar acciones de resultado. Y aquí los jóvenes están ávidos de acompañar el proceso y ser parte de la solución. Siguiente. Entonces, esta línea de liderazgo y participación, lo que buscamos es que los jóvenes fortalezcan sus propias habilidades para el liderazgo, pero no solamente visto como el liderazgo gremial, sino que nuestros jóvenes sean líderes comunitarios, líderes de sus regiones. Y para esto, pues tiene que partir de un proceso de formación, donde desde lo teórico y lo práctico les damos herramientas, donde fortalecemos y le damos habilidades a nuestros jóvenes para que puedan ser líderes en su comunidad. Y para esto es importante ir identificando en los diferentes procesos cuáles son esos jóvenes que tienen esas vocaciones, porque no todos los jóvenes tendrán la vocación de ser líderes, pero sí es muy importante que en los procesos en los cuales estamos participando, federación o todos los actores, identifiquemos la vocación de liderazgo, los podamos ir formando y perfilando para que puedan participar en un proceso de liderazgo en su comunidad. Y también nos imaginamos algo como, para el caso del liderazgo gremial, esos líderes gremiales que hoy están y que tienen todo ese saber y esos conocimientos, cómo empiezan a hacer mentorías con estos jóvenes para que empiecen a conocer qué significa ser un líder gremial, cómo participar en las elecciones cafeteras, a qué se enfrentan para el momento de abordar el liderazgo gremial. Y esto de cara a promover que cada día, así como lo estamos haciendo con equidad de género, cada día los jóvenes vayan ganando espacios de participación en el gremio y en el liderazgo comunitario. Siguiente. Entonces, estas son nuestras 3 estrategias que tenemos dentro de nuestra política de integración generacional, que busca, como lo mencionamos, entonces una integración de una entidad y una integración cafetera con la cultura cafetera y la familia, pero también promover la participación en liderazgo y la generación de ingresos. Esos son como las 3 líneas estratégicas principales. Siguiente, por favor. Y aquí entonces, haciendo el zoom en esas mismas 3 líneas, lo que esto se traduce es en que estamos haciendo la integración con la familia, la integración con el gremio y la integración con todo el negocio cafetero. Es decir, lo que queremos abordar aquí es los frentes de integración generacional, no solamente en café, sino que lo hemos visto desde estas 3 líneas estratégicas. Ahí, Claudia. Muy bien, entonces ya habiendo conocido como el panorama de las líneas estratégicas de la política, que yo creo que ese ya es un gran logro, o sea, que este diagnóstico sirvió no solamente para presentar como una foto de la juventud cafetera, sino que pues desde Federación y desde el área que dirige Guillermo, se ha venido haciendo todo un ejercicio de socializar estos resultados con el Congreso Cafetero y de migrar ya a una política de integración generacional, que creo que eso es súper importante. Durante como todo ese proceso de trabajo que tuvimos con los 194 jóvenes en el territorio colombiano, encontramos también unos aspectos transversales, pues que obviamente suman a esas
tres grandes líneas estratégicas. Uno de ellos es la educación. La educación sigue siendo pues como un motor de desarrollo para los jóvenes y claramente en la medida que el joven mejora su nivel educativo, mejora la posibilidad de acceder a empleos de calidad y remunerados, pero también mejora unas habilidades que le permiten casi que poder iniciar también como sus emprendimientos o negocios por cuenta propia de manera más efectiva. En términos de educación, los jóvenes dentro del estudio o dentro del diagnóstico mismo señalaban que si bien han habido unas ofertas o se ha ampliado la oferta de formación en los territorios, esas ofertas muchas veces siguen siendo muy sesgadas y que muchas veces esos sesgos pues no responden a sus intereses reales o particulares de trabajo. Entonces ellos dicen claramente la educación rural pues debe tener un corte y una pertinencia frente a la ruralidad misma, pero también debe promover un espacio para otros gustos vocacionales que tengamos los jóvenes. Entonces debe estar acompañada también de educación artística, de una educación que les permita a ellos como afianzar como esos otros hobbies o pasatiempos que ellos tienen dentro de su marco mismo de ser jóvenes. Para ello, pues es muy importante señalar acá unos resultados muy importantes de un estudio de FAO que acaban de publicar este año, donde dice que el 20% de la población joven mundial está catalogada como nini. O sea, un joven nini es que ni estudia, ni trabaja, ni recibe formación. Entonces, esa población nini, pues tiene un potencial gigante dentro de todo este marco, dentro del marco de una política, para poder comenzar a movilizar como cuáles son esas grandes acciones que tenemos que comenzar a caminar juntos para hacer que esta población nini realmente haga parte de estos procesos. Entonces, el estudio mismo señala que en la medida en que, bueno, de esa población nini, las 2/3 partes son mujeres y realmente la gran carga de las mujeres es por la carga en la economía del cuidado que no les permite acceder a educación o a empleos de calidad o formación. Entonces, esas son como cifras bien interesantes que tenemos que tener en el radar para ir pensando en cómo desde nuestras organizaciones podemos acompañar la implementación de una política de juventud. El otro aspecto transversal es la equidad de género y si bien pues vemos que el gremio cafetero pues tiene una amplia participación de las mujeres especialmente. Estamos hablando de que existe un 31% de mujeres ceduladas a nivel gremial. Los jóvenes siguen identificando que hay unas oportunidades en términos de cómo darle una mayor participación y un mayor liderazgo a esas mujeres dentro de instancias de decisión. Y pues obviamente para eso pues, tenemos que seguir trabajando en cómo lograr que las familias cafeteras puedan identificar que esa participación de todos los integrantes de las familias pues tiene que ser visible, valorada y reconocida. En términos de comunicación, los jóvenes señalaban también esto como una línea, un aspecto transversal muy importante y era pues como cómo se pueden mejorar esas estrategias de comunicación para los jóvenes. Ellos sienten que pues que si bien el gremio y las organizaciones vienen haciendo pues como uso de los canales digitales, de los chatbots, de formación a través de WhatsApp, ellos sienten que todavía la comunicación no está tan alineada con sus intereses, necesidades y expectativas y pues reclaman en gran medida cómo hacer como partícipe a los jóvenes dentro de esos procesos creativos para que esa comunicación realmente pues se traduzca en unos canales acertados para ellos y pues que realmente comuniquen en gran medida pues como esas inquietudes y esas expectativas que ellos como jóvenes tienen. Y pues ya lo decía, lo señalaba Guillermo en el tema de liderazgo, pues ahí hay un componente transversal que es la planeación participativa y básicamente pues como que este tema de planeación está muy arraigado en que los proyectos y que todos estos temas del diseño de una política pues realmente tengan en cuenta la voz de los jóvenes y que sea una voz pues donde realmente
ellos sientan que, pues como que su sentir y sus necesidades realmente hacen parte de unas líneas concretas y medibles dentro de esas conversaciones. Entonces, esos son como los aspectos transversales que salieron a lo largo de la investigación o del diagnóstico participativo que hicimos y pues que nos parecen súper claves para tener en el radar. Así que sigamos. Muy bien, les hablaba yo de este estudio, que es un estudio que se lo recomiendo, se llama La situación de los jóvenes en los sistemas agroalimentarios. Es una publicación pues que se hizo este año, creo que en julio del 2025, y recoge una radiografía bien interesante y señala unas orientaciones para cómo poder direccionar muy bien una política de juventud en los sistemas agroalimentarios, donde claramente pues la industria cafetera hace parte. Si quieres, Diana, lo miramos y me parece súper interesante pues como esas recomendaciones que creo que muchas de ellas se cumplen dentro de este diseño de política que está liderando la federación y pues quiero compartírselas. Primero, y ya lo señalaba Guillermo, investigar y cerrar brechas, y eso básicamente es poder tener evidencia desagregada para poder diseñar políticas de manera eficaz con esa mirada como intersectorial de los jóvenes. O sea, no es lo mismo ser un joven con indígena de Río Sucio, con limitaciones en términos de conectividad, a ser un joven, no sé, de Pacho, Cundinamarca, a 2 horas de Bogotá, con acceso a conectividad y sin ninguna condición étnica, ¿sí? Entonces, en la medida en que podamos tener como toda esa mirada o esa estadística desagregada del perfil de los jóvenes por raza, etnia, edad, temas de vulnerabilidad, discapacidad, pues en esa medida podemos también hacer como unas políticas o unas acciones pues que busquen cerrar esas brechas que hoy los jóvenes tienen. Otro punto importante, otra recomendación es incluir a los jóvenes en la toma de decisiones y pues básicamente el objetivo en el que se traduce es garantizar que esas políticas respondan a sus necesidades reales, o sea, que esas políticas sean pertinentes y para eso pues necesitamos incluir a los jóvenes en el diseño de las políticas mismas. Un tema súper importante es invertir en infraestructura e innovación y ahí básicamente pues como que el objetivo real de esa innovación se tiene que traducir en hacer que el sector cafetero sea atractivo y que los jóvenes vean en el sector cafetero un proyecto de vida digno y retador, o sea, como que no, o sea, como cambiar un poco, transformar esa imagen que trae, que el mismo papá le cuenta a su hijo, o sea, el padre de familia manda al hijo a la escuela para que no le toque tan duro como le tocó a él. Entonces, yo creo que en ese tema de infraestructura, pues ahí se toca un tema muy importante como todo el tema de digitalización, el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con acciones frente al cambio climático, pero pues que sean acciones súper pertinentes para donde los jóvenes tengan una participación pues como más incluyente. Facilitar el acceso a recursos y claramente pues ese acceso a recursos vía juventud pues, tiene unas barreras estructurales, que es los jóvenes por su edad, muchos de ellos no pueden acceder a líneas de crédito, no son propietarios de la tierra y pues tienen unos escasos sistemas de protección social. Entonces, el estudio señala que en gran medida tener garantizadas esas tres condiciones, la tierra, el acceso a la protección social y poder tener acceso a crédito, puede facilitar en gran medida que los jóvenes pues tengan como que vean esa posibilidad de quedarse de manera digna en el campo. Y el último punto señalado en el estudio es fortalecer capacidades y productividad y básicamente ahí está como el gran desafío para nosotros como organizaciones que trabajamos en la industria y es cómo estamos preparando a nuestros equipos técnicos para estar un poco en contexto con esas necesidades reales de los jóvenes. O sea, los jóvenes hoy aprenden de una forma muy distinta a la que aprende un caficultor de 53 años con 3er grado de escolaridad. Entonces, creo que el tema de
la formación de nuestros equipos técnicos en temas de cómo aprenden los jóvenes, qué metodología les gusta, qué temas, en qué temas podemos convocar a los jóvenes dentro del sector. Creo que ahí hay una gran posibilidad y creo que hay todo un abanico de oportunidades de aprendizaje en términos de asistencia técnica inclusiva. Si quieres, seguimos. Ahí básicamente, pues como parte de lo que está en este estudio, pues ya se los conté, está acá en esta diapositiva. Y quiero mencionar algo que mencionó Guillermo anteriormente, y es cómo poder fortalecer las relaciones intergeneracionales. O sea, la migración de los jóvenes es una realidad y va a seguir existiendo, pero en gran medida esa migración se da como por una mirada muy radical que tienen los papás de sacar a sus hijos de las fincas. Y resulta que esas relaciones intergeneracionales a partir de mentorías, como lo señalaba Guillermo, puede ser un tema bien interesante para comenzar a transformar esas relaciones de cuáles son los sueños que yo tengo como joven, pero cómo mis padres me están apoyando para cumplir esos sueños, porque en gran medida esas barreras estructurales que encuentran los jóvenes para innovar o para experimentar en sus fincas están mediadas en gran medida por esa apatía de los padres a creer en los jóvenes. Entonces yo creería que ahí tenemos también un banco de oportunidad súper importante de cómo podemos hacer esos diálogos intergeneracionales para conectar los sueños, intereses familiares alrededor de lo que piensan los padres, pero de los sueños de los hijos y de cuáles son esas necesidades que tenemos que mediar para que nuestras fincas realmente pues tengan ese empalme generacional que queremos, pero desde una mirada digna, justa, con salarios justos también. Diana. Muy bien. Entonces acá le doy la palabra a Guillermo. Gracias, Claudia. Bueno, yo trataría como de resumir un poco al punto en el que estamos diciendo, hay unos retos importantes para poder que nuestros jóvenes puedan ver el mundo del café en una oportunidad de proyecto de vida. Y aquí nos tenemos que volver muy creativos para poder desarrollar estrategias, no solo que le brinden herramientas, sino que los motive realmente a participar. Estamos compitiendo, Claudia lo mencionaba ahora, con un tema de temas de brechas, digamos, de rezagos importantes de nuestros jóvenes rurales, que sí encuentran en las zonas urbanas, en temas de conectividad, de servicios, de formación. Y si los jóvenes no pueden acceder a esas herramientas que hoy están demandando, pues van a irlas a buscar a las zonas urbanas buscando una oportunidad de vida. Además que la actividad y la labor agrícola, pues no es una labor, es una labor pesada que les genera un esfuerzo importante, y por eso hay muchos jóvenes hoy pensando en caminos un poco más, digamos, de menos esfuerzo y de pronto en algunos casos con algunas remuneraciones más importantes para ellos. Entonces aquí estamos compitiendo, es con, no solamente, como lo decía Claudia, con los padres motivándolos para que salgan de la ruralidad, sino que también estamos y somos conscientes de que existen unas brechas y unos vacíos de servicios que hoy no tienen a la mano, como por ejemplo el Internet en sus zonas urbanas, y que hace difícil el emprender. Entonces, con todos estos retos, entonces lo que empezamos, o lo que hicimos fue hacer toda esta construcción, y Claudia nos lo decía, era una conversación entre pares, era decir, conversación de jóvenes con jóvenes, cómo hacer para que los jóvenes expresaran ese sentir. La institucionalidad no estuvo visible en el desarrollo de estos diagnósticos para darles la libertad que el joven pudiera expresarse bien o mal de la institucionalidad, pudiera hablar con transparencia en términos de lo que sentía y quería para el mundo del café, y qué motores movilizaban esos anhelos para que ellos pudieran emprender. Encontramos cosas maravillosas, como por ejemplo que se alinean con toda la visión de la nueva gerencia de la federación, en el caso del doctor Germán Alberto Bahamón,
porque los jóvenes que están, o sea, los caficultores que están más motivados al tema de industrialización, transformación del grano, manejo de los subproductos, innovación, son los jóvenes. Quiere decir que será con los jóvenes caficultores que podremos materializar toda la transformación del sector cafetero que se proyecta y que demanda el mercado. Entonces, con esta premisa lo que hicimos fue, el siguiente paso fue llevar a nuestros jóvenes, al final nos quedó la recomendación que es lo que les mencionaba ahorita, que con todos estos elementos que se habían dado, se definiera una política de integración generacional que involucrara a los jóvenes, que fuera construido con los jóvenes y que le abriera los espacios a los jóvenes para que pudieran participar en todos los eslabones de la cadena productiva del café, pero que también empezara a abordar esos ejes problemáticos de acceso como la tierra y el crédito para que pudieran emprender. Entonces, esta es una recomendación. Nosotros lo que esperamos es ahorita al próximo Congreso Cafetero que se celebrará en el mes de diciembre, poder llevar esta política para que sea aprobada. Pero lo que quisiera dejar sobre la mesa es que esta no es una política de la federación, sino que esta tiene que ser una política para el sector cafetero, donde todos los actores participen y promuevan de forma articulada el proceso de implementación de esta política. Es decir, esto es lo que esperamos, como sucedió con la política de equidad de género, que fue un marco de referencia para que otras organizaciones las hicieran propias y desarrollaran acciones en ese mismo sentido. En la medida en que todos sumemos y contribuimos a movilizar a que los jóvenes participen, es que podremos lograr la sostenibilidad y el futuro de la caficultura en Colombia. Entonces, esto termina siendo una referencia, pero será unas acciones que a nivel del actor que lo implementa, a nivel de cada región, se deberá ir aterrizando según los actores, según los recursos, según las capacidades que se tengan en cada una de las regiones. Es decir, esto no es una política que dice a precisión qué se va a hacer, sino que lo que hemos permitido es desarrollar los marcos de referencia, establecer los objetivos, definir las acciones, a establecer una caja de herramientas, cómo se implementan esas acciones, pero será a nivel de cada una de las regiones y a nivel de cada uno de los actores que los puedan apropiar y aterrizar. Y nos dejará muchas recomendaciones en función de seguir construyendo. Esto no es una política que va a ser la política aprobada en el 2025 y así se irá quedando, sino que por el contrario será una política que tendrá que irse evaluando, retroalimentando y ajustando en acciones, porque hay que hacer muchas acciones que demandan esfuerzos conjuntos para poderla seguir construyendo. Siguiente. Entonces, digamos, a grandes rasgos, hablamos ahora un diagnóstico en el 2016, una validación del diagnóstico en el 2024 con el acompañamiento de Solidaridad, donde les preguntamos y validamos en esa conversación entre pares, joven con joven, cómo veían ese diagnóstico, si en el 2016 a hoy había cambiado, si había que ajustar en algo. Después lo que hicimos fue todo un proceso de acompañamiento en cada uno de nuestros comités departamentales de cafeteros, tratando de entender también un poco cómo era el ejercicio que desarrollaban o las acciones que se desarrollan en jóvenes, porque es importante decirlo y resaltarlo. Federación y todos los actores de la cadena promueven y desarrollan acciones en jóvenes. Quiere decir que hay acciones, lo que falta es una estructura que nos permita como organizar esas acciones para que generen un mejor impacto. Y eso es lo que pretendemos con nuestra política de integración generacional. Al final, entonces, como lo dijimos, fuimos al Congreso Cafetero. En el día cero, nuestros jóvenes participaron presentando ellos mismos los retos que habían encontrado y cómo le pedían estos jóvenes a nuestros líderes gremiales que se aventuraban al Congreso Cafetero a dejar esas recomendaciones para que trabajaran y los visibilizaran, que es uno de los llamados que nuestros jóvenes caficultores tienen. Y producto de eso, entonces, fue que nos quedó la recomendación del Congreso. Hoy ya tenemos la estrategia de referencia, las acciones definidas. Estamos trabajando de la mano con las gerencias de la federación para que esto sea una política
a nivel sectorial, no una política de desarrollo social, sino a nivel sectorial para toda la institucionalidad y todos los actores. Y lo que se viene es una aprobación en el comité directivo y posteriormente una aprobación en nuestro próximo Congreso Cafetero. Digamos que esos son los pasos que nos faltan y con lo cual esperamos poder tener un marco de referencia para que nuestros jóvenes pues vean acciones concretas en términos de esa recomendación que pidieron incluir en el Congreso Cafetero pasado. Entonces, yo quisiera mencionar y saludar muy gratamente Valentina Bermúdez, una de nuestras caficultoras del municipio de Supía, Caldas. Fue una de las caficultoras jóvenes que participó en nuestro pasado encuentro cafetero, perdón, Congreso Cafetero en el día cero. Ella es caficultora de tercera generación, pero también algo importante y es que participó de una estrategia que tiene Federación hace muchos años, hace más de 42 años, que es Escuela y Café, y es cómo apropian esos saberes, esa cultura cafetera desde la misma escuela. Pero también es una joven emprendedora porque tiene café en tostado, que se ha llamado, su marca de café se llama Sorbito de Café, pero también ha hecho propio este tema de la integración generacional y participa con sus padres y a nivel local con jóvenes de su región, promoviendo esos conocimientos y esos saberes para que los jóvenes que hoy están apenas emprendiendo, pues puedan encontrar un referente en Valentina Bermúdez. Y quisiera darle un saludo especial. Valentina, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días, don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien por acá, muy bien, gracias a Dios, todo excelente. Perfecto, Valentina, muchas gracias, ya estaremos contigo. Pero Claro. así como Valentina, también nos acompañó en el día cero del Congreso Cafetero, porque fueron representantes de los 15 comités departamentales. Nos acompañó Rodrigo Muñoz del municipio de Administrató. Rodrigo es un caficultor de cuarta generación, pero tiene una particularidad también que tienen algunos de nuestros jóvenes, y es que es líder gremial del comité de Administrató, del comité municipal de Administrató. Pero también es técnico en post cosecha, es catador, es tostador, mejor dicho, es un líder en su comunidad y hace parte de la junta directiva de la asociación Azojardín de Café, que pues, digamos, ahorita tendremos el momento también de participar. Entonces, Rodrigo, un saludo también muy especial para ti y te dejo a darnos tu saludo y pasaría a que Claudia pues nos cuente un poco qué pasó con ellos. Rodrigo. Guillermo, Claudia, buen día a todos, ¿cómo están? Muy bien, Rodrigo, hermano, muchas gracias. Bueno, Hola, Claudia. Bueno, esa era la sorpresa que les teníamos, no podíamos presentar unos resultados de un estudio, un diagnóstico de juventud cafetera sin tener la voz de los jóvenes, de los protagonistas de este proceso. Entonces, quisiera comenzar por Rodrigo, porque Rodrigo tuvo la posibilidad de acompañarnos como facilitador. Él fue un joven de los que tuvo la posibilidad de viajar a Cundinamarca, Santander, de interactuar con jóvenes de varias regiones del país. Entonces me gustaría que Rodrigo nos pueda contar cómo fue ese proceso de haber interactuado y de haber sido facilitador de todo este diálogo para la construcción de la política de integración generacional. Bueno, les cuento, no, pues esto es un espacio que la verdad muy interesante porque uno tenía muchas ideas de una caficultura diferente y al estar con otros jóvenes que quizás tenían las mismas visiones que uno tiene, fue algo muy interesante, un intercambio de conocimientos, de saberes y como de opiniones que la verdad llenó mucho. Bueno, Rodrigo, ¿y cómo fue ese proceso de ganarse la confianza de esos pares, de esos jóvenes que eran de contextos distintos, de regiones distintas, para que pudieran opinar y pudieran salir pues como todos esos diálogos que dieron pie a este estudio, a este diagnóstico? No, yo creo que la confianza se ganó con la actitud, era de ir a mostrarle a los jóvenes que éramos pares, que también éramos apicultores, que éramos de montañeros, como decimos los paisas, y esa actitud
paisa que a toda hora es con la risita, con la chancita, entonces eso hace que genere mucha confianza. Bueno, muy bien, Rodrigo. Ahorita démosle espacio a Valentina, que tuvo la posibilidad. Bueno, Rodrigo también estuvo en el día cero del Congreso Cafetero, pero pues quisiera preguntarle a Valentina cómo fue ese proceso de estar en el Congreso, de contarle a los líderes gremiales como todo este proceso de la política y cómo fue, cómo se sintió ella y cómo ese tema de la identidad cafetera pues como se fortaleció o no dentro de ese espacio con el Congreso. Valentina. Bueno, claro que sí. Por acá voy a prender mi cámara para que me vean un poquito. Muchas gracias. No sé si ahí me ven, no me ven. Así ya. Inicialmente, pues, muy agradecida por la invitación, porque gracias a eso ayudó a que conociera otros puntos de vista de más jóvenes de diferentes edades, que han pasado por diferentes procesos, diferentes culturas, diferentes cosas. Ayudó a que me interesara muchísimo más por el tema de ese empalme generacional. Anteriormente eso, no lo identificaba como empalme generacional ni siquiera, sí lo hacía junto con mi padre, pero de una manera no tan sólida. Entonces, a partir de eso ya comencé a identificarlo mejor como empalme generacional y a unir esa parte e interesarme más para saber compartirlo con otros jóvenes que de hecho ya lo he estado haciendo. Pero me sentí... Valentina, y cuéntanos así como algo que muy personal, como cómo fue ese sustico antes de presentar como todos estos resultados y cuál fue la pregunta más corchadora que recibiste en ese espacio de trabajo en el día cero del Congreso Cafetero. No, bueno, inicialmente eso fue un sustico, pero bueno, fue un susto muy bueno porque el día anterior lo bueno fue que tocaba hacer como una preparación de la presentación para presentar los resultados a las personas que estaban allí presentes. Entonces fue un sustico bueno, pero muy retroalimentario para uno. La pregunta que más me corchó, no le diría que me corchó, pero sí que me impactó bastante. Bastante, no más o menos sí me impactó, porque uno de ellos me dijo, Valentina, es que uno debe de ver en lo que está haciendo desde la caficultura, no solo como un cafetal o la caficultura, sino como una empresa. Usted debe visionar y decir, esta es una empresa y comenzar a construir desde ello. Ok, me llevo a partir de eso y varios comentarios que hubieron también, me llevo cosas muy buenas. Bueno, muy bien. Y para los dos me gustaría como que nos contaran ya para finalizar y darle espacio a nuestros asistentes a este webinar, preguntas abiertas. Entonces me gustaría que nos contaran como qué esperan que pase después de que ya se tenga aprobada la política y que podamos ya tener más allá de un documento, algo como vivo que pueda dar o representar más a la juventud cafetera. ¿Qué esperan ustedes con eso? ¿Qué esperarían que pase? ¿Quién quiere empezar? Valentina, ya pueda. Ajá. Bueno, inicialmente gracias, Rodrigo. Inicialmente lo que por mi parte yo esperaría, yo creo que varios jóvenes de los que estuvimos allí presentes. Hola, ¿se nos cayó Valentina? Parece que se cayó la conexión de Valentina. Entonces, si quieres, Rodrigo, vamos avanzando contigo mientras Valen se vuelve a conectar. Listo, no, pues es que esperaríamos, o sea, que este resultado, que todo este trabajo que se realizó, pues de esta articulación que se hizo, obtuviera sus resultados, que realmente la voz de estos jóvenes que estuvieron en todo este proceso fuera escuchada, se realice, digamos, pues como que las peticiones que ellos hacen, que la verdad son cosas como muy coherentes y que van como a la vanguardia de lo que ya hemos venido siendo, ¿cierto? Ya no somos esa cultura tan tradicional, ya somos muy innovadores, pero entonces la idea es que esto que se vea, que se vea todo este resultado transformado en esas políticas bien organizadas.
Bueno, muy bien, pues queremos, mientras se conecta nuevamente Valentina, pues queremos dar paso a nuestros asistentes, a todos los integrantes de las organizaciones que conforman el Acuerdo de Café, Bosque y Clima, a que nos pregunten, nos den sus percepciones. Yo le pido a Diana Bedoya que nos ayude en la moderación de las preguntas, y las preguntas pues obviamente pueden incluir también a Rodrigo y a Valentina, que esperamos que retorne pronto a la comunicación. Mientras vamos surgiendo las preguntas, yo quisiera resaltar esa participación de los jóvenes en un congreso cafetero. Digamos que el congreso cafetero es la máxima instancia de planeación y toma de decisiones que tiene el gremio, y que hayan sido parte del proceso y que hayan sido escuchados el día cero, que es el día previo a la consolidación de las comisiones donde se desarrollan, pues, hacia dónde va el sector en el siguiente año, pues fue un factor clave para generar insumos para que nuestros líderes gremiales, que hacen parte y representan a toda la región y a todo el país cafetero, tuvieran elementos para que en todas las comisiones generaran recomendaciones en torno a los jóvenes. Por eso al final sale esta recomendación de la política de integración generacional. Pero una cosa bien particular también mencionar, y es que si bien el joven entiende que hay muchos retos y muchos problemas, también entiende que muchos de esos problemas no son responsabilidad del sector solucionarlos. Pero lo que sí llama mucho la atención, es que si bien conocen que hay retos importantes, se vuelven partícipes y se vuelven parte de la solución. Y eso creo que es muy importante, porque ellos saben que es con ellos que podemos lograr pues hacer cambios en el proceso. Y por eso yo resumiría que digamos, los mensajes de los jóvenes al final en el pasado congreso fue que se visibilicen las acciones, que realmente este ejercicio se visibilice en acciones concretas, que siga existiendo un acompañamiento de los jóvenes involucrándolos, es decir, que no los involucremos en el proceso inicial de planeación y después los dejemos solos, sino que los sigamos vinculando en ese proceso de planeación y reorientación del proceso, y que sean escuchados. Digamos que eso fue uno de los llamados, es escúchenos, que si bien nosotros apenas estamos emprendiendo en este camino, pues tenemos muchas ideas y una visión que de pronto nuestros caficultores en años anteriores hoy no la tenían, hoy no la tienen. Y es importante que con todos los actores en la mesa sentados, pues podamos entender y direccionar estos ejercicios. Yo resumiría eso, así el Congreso Cafetero. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, entonces no sé si hayan preguntas del público. Pues yo creo que si tienen preguntas, si quieren las pueden escribir en el chat, si no quieren, o pueden levantar la mano, y hablar. Bueno, esperemos a ver, dudas, preguntas. Comentarios o apreciaciones sobre este ejercicio. Yo creo que, bueno, perfecto. Valentina Bermúdez. Valentina, que ya dijo que ya logró conectar. Que ya volvió. Listo. No sé si de las organizaciones que están acá conectadas tienen alguna pregunta para Guillermo, para los jóvenes, para Rodrigo, Valentina o para mí. ¿Alguna apreciación particular? Pues yo creo que este es un tema interesante en términos que nos convoca a todos. O sea, si bien la política la está liderando Federación, como lo dijo Guillermo, la idea es que pues como que todas las organizaciones podamos articular esfuerzos para poder hacer que esta política se implemente de la mejor manera. Jacqueline. Dale, Jackie. Hola Claudia, gracias, excelente. Los análisis, el estudio, la experiencia, el involucramiento directamente de los jóvenes en todo el proceso me parece maravilloso. Tengo una inquietud con respecto, ustedes mencionaban fuerte un componente importante que es el de fortalecimiento de capacidades. Y cuando escucho todo el análisis, todo el contexto, se habla de emprendimiento, se habla de esto de una u otra manera está ligado a un concepto económico.
a un concepto de generación de un ingreso que permita lograr unas metas, que permita volver como ese arraigo por ese negocio, porque es que es invitarlos a que vean esa caficultura como un negocio. ¿Cómo se plantea? Porque no lo vi, digamos, la importancia dentro de este fortalecimiento de capacidades que no solamente deben ser técnicas. Yo le puse un nombre muy sencillo, es gestión del dinero. Yo pienso que por hoy hay que enseñarle a la gente de gestión del dinero, lo veíamos en el estudio de costos, o sea, tuvimos unos márgenes por hectárea históricos sin precedentes en el año anterior, unos retos en flujo de caja. ¿Esto lo están abordando ustedes como propuesta? ¿Cómo enseñarles a ellos a hacer esa gestión del dinero? Muchas gracias, Jacqueline, por tu pregunta. Mira, yo creo que has tocado muchísimos temas que creo que juegan un papel importante en el marco de la política, pero yo quisiera como responderlas de diferentes puntos de vista. El primero es, el mercado cada día está demandando un tema de responsabilidad social y empresarial. El mercado está pidiendo, como lo vemos ahora con el tema de debida diligencia en temas de derechos humanos para la Unión Europea, pidiendo que se generen y se garanticen acciones para que se respeten y no se vulneren los derechos humanos y para que se promueva y se generen mecanismos responsables en términos de comercio. Esto al final, lo que termina sucediendo es que si bien todas las organizaciones, porque no solo Federación, todas las organizaciones trabajan con jóvenes, lo que termina sucediendo ahí es que es importante que el mercado cada vez nos lo está exigiendo, es importante que esto se haga con la responsabilidad y el acompañamiento. Lo que hemos entonces querido, como lo mencionaba ahora, es generar como el marco de referencia que nos permita, y yo creo que uno de los factores claves acá es que de la política es que nos permita direccionar esos servicios, digamos, lo más eficiente posible, tratando de entender un poco más al joven. Y es decir, ya no es un tanto de llevar esos servicios, por ejemplo, lo mencionas ahora, de formación a todo el que se quiere inscribir, sino que es un poco entender esos jóvenes qué es lo que quieren y cuál es la ruta que quieren tomar. Porque no todos los jóvenes querrán ser líderes, no todos los jóvenes querrán ser baristas, no todos querrán ser catadores. Pero lo que sí es importante es que esas formaciones traten de llegar al público que realmente lo está necesitando. Es decir, que si tengo un curso de formación en barismo, pues lleguen a los jóvenes que realmente los motiva. Y por eso lo primero es entender y conocer un poco cuál es esa expectativa que tiene el joven en el mundo del café. Y por eso lo que hemos planteado en nuestras políticas es que sea una ruta. Cada una de las tres estrategias plantea una ruta de acompañamiento, digamos que no es una aislada de la otra, sino que lo que busca es un acompañamiento integral en cada una de esas rutas. Eso en uno. Lo otro es, hablabas un tema de cómo emprender. Una de esas es cómo fortalecer en la línea de generación de ingresos, cómo fortalecer su negocio y su actividad cafetera. Desde el grupo de extensión, por ejemplo, se forma no solo a los jóvenes, sino a nuestros caficultores en la administración en finca cafetera. Y es entender que la finca es un negocio y cómo puedo ser, además de ser productivo, puedo ser eficiente en el manejo de los recursos. Pero también es desde la otra óptica lo que estamos, por ejemplo, para el caso de desarrollo social, entregamos servicios de formación en temas de manejo responsable de cuentas personales. Y es que cómo podemos entender también que yo soy parte de un negocio y lo veo a nivel empresarial, como lo decías ahora, Jacqueline, que genera unos ingresos, pero que también tengo que pagarme un salario por esa actividad que estoy desarrollando. Y cómo buscarle en alianza con otros actores. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos alianzas con universidades, ahorita recientemente con la Universidad del Rosario, pero lo hacemos con varias universidades, alianzas para que los jóvenes reciban habilidades de emprendimiento, y es formarlos a que puedan emprender, marcarles la ruta en términos de a qué se están enfrentando y cuáles son esos caminos que deben recorrer para poder emprender y poder desarrollar su proyecto, ya desde el punto A al punto B, para poderlo posicionar en el mercado. Y es a través de esas formaciones y esas alianzas con actores a nivel nacional y local que se logra llevar digamos, la formación en todos los sentidos. Y demandará, obviamente, el esfuerzo y compromiso de todos en función de garantizar recursos para que esto sea sostenible y operable en el tiempo.
y así lo hemos planteado. Lo que no hemos definido es una línea única para poder establecer esa generación o esa necesidad de recursos para la implementación de la política, sino que ya a nivel de cada una de las organizaciones y a nivel de los actores y capacidades locales, pues se conjuguen estas alianzas. En conclusión, esto es un ejercicio que debemos sumar entre todos. Es muy difícil, tenemos una población muy grande y unos retos muy importantes, pero en la medida en que todos contribuimos, pues todos podemos lograr resultados en el tema. Bueno, muchas gracias a Jackie por su pregunta, a Guillermo por responderla, y vamos entonces con la pregunta de Ángela María Robledo. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ángela, ¿nos dices de qué organización? De Dreyfus, David Okay. Dreyfus. Ok. Bueno, no, pues es como felicitarlos y muy bien por ese trabajo, porque la verdad lo necesitamos en todo el sector, en toda la cadena, porque el empalme generacional es importante porque nos estamos quedando solos, por decirlo así, o a veces cuando uno va a las fincas, ve ya los mayores, y es en todos los sentidos. Entonces, lo que tú estabas diciendo es muy importante, de que hay que abarcar en toda la cadena. Por ejemplo, en este momento es preocupante la mano de obra. Entonces, yo considero, o mi pregunta es de pronto, pues yo sé que todo eso es un estudio y que todo es un proceso y que pues este es el inicio, pero que de pronto qué avances o qué han pensado en cómo incentivar los chicos o esas personas que de pronto no tienen finca, sino que van es como de operarios, de trabajadores, que de pronto se puede hacer con ellos, qué formaciones o algo así, porque bueno, ahorita los jóvenes estamos o están en emprendimiento, y que somos como el empalme de nuestros padres, dueños de finca. Pero entonces, ¿qué hay de pronto para esos que, por ejemplo, ya son, por ejemplo, ahorita recolectores son de 50, de 48, bueno, en fin. Entonces, de pronto en este ámbito, en cuanto a trabajadores de mano de obra, ¿qué podríamos hacer o qué han pensado hacer o qué? Es como esa mi pregunta. Muchas gracias, Ángela. Mira, no, es muy válida y creo que es un reto que no solamente impacta en los jóvenes, lo mencionabas ahora, sino que impacta a nivel de toda la zona cafetera en términos de mano de obra. Nosotros lo que hemos hecho en las regiones es promover esa red de contactos en alianzas colaborativas para la contratación de esas manos de obra, tratar como de conectar caficultor con recolector, y que puedan saber que hay oportunidades laborales en cada una de las zonas. Digamos, se hace de diferentes metodologías, de diferentes formas, pero sin lugar a duda, y es parte de lo que hemos hablado el día de hoy, pues la actividad no es una actividad fácil, y eso lo que implica es que pues cada día menos están apuntando a eso. Desde el tema de investigación, el gerente ha pedido a Cenicafé que se exploren alternativas para reducción de los costos de producción en términos de tecnificación, y ver cómo podemos pues hacer un poco más eficientes este ejercicio. Pero además de eso, lo que sí debe suceder y sucede es un tema de formación y capacitación para que no solamente sea ingreso a nivel de las épocas en que tenemos cosecha, sino que puedan seguir prestándose servicios. Entonces, lo que se está promoviendo en algunos casos es asociaciones que presten servicios de mantenimientos de finca, de temas de podas, de algunas actividades para la que generen ingreso. Ahora, esto no es sencillo, digamos, tampoco podemos convertir a asociaciones que presten los servicios y inundar el mercado, pero es ahí donde cada actor en cada región pues debe empezar a entender cuáles son sus problemáticas y cómo empezar a poderlas cuestionar entre todos. Y eso es digamos, yo creo que lo más importante. Es una problemática de todos, no es una problemática que afecte a un comprador, a un exportador, a una cooperativa, sino que es algo que le impacta a todos, y todos
así como los jóvenes debemos hacernos parte de la solución también. Sí, para complementar ahí, Ángela, yo creo que los jóvenes en sus diálogos reclamaron mucho todo el tema del trabajo decente, pues que ha promovido OIT y donde realmente como que las condiciones de trabajo sean justas, sea un salario digno, pero también como todo ese tema de oportunidades frente al desarrollo social y personal. Creo que eso moviliza en gran medida y es como una necesidad y una expectativa muy grande de parte de los jóvenes. Ahí es donde yo les digo que pues lo que tenemos que comenzar a buscar es, a partir de este despliegue y de ese marco de política, cómo las organizaciones, yo conozco pues de acá dentro del sector, organizaciones que ya vienen trabajando con temas de formalización laboral, con temas de cómo mejorar las condiciones de los trabajadores, ahorita con todo el tema de la debida diligencia, con las matrices de riesgos que estamos levantando en las organizaciones. Creo que eso tiene que ser un trabajo pues conjunto que nos lleve y que nos permita también como poder visibilizar esas lecciones aprendidas y buenas prácticas para poderlas implementar a nivel de todas las organizaciones y poderlas sumar a un despliegue de política como este. ¿Sí? Sí, sí, claro. Inclusive pues con las certificaciones, porque uno maneja siempre el tipo de certificaciones, siempre se está buscando como eso, de que pues, sea pues trabajos dignos, de que los traten bien, de que les paguen lo justo. Entonces es como seguir en ese ritmo, a ver si de pronto así los jóvenes se pueden ir vinculando más y ver que no es como tan difícil, o bueno, por decirlo así, en comillas, el trabajo en el campo, de que es un poco más seguro y que se están buscando siempre alternativas de que sean seguras para ellos. De acuerdo, Ángela. Y un tema que es transversal a la política es la educación. En la medida en que estén formados, se pueden especializar en su labor o pueden acceder a otras oportunidades en términos de emprendimiento, que creo que es lo que hay que hacer, diversificar el ingreso. Diversificando ingreso o dando valor agregado, es que podrá ser, se abrirá el abanico de posibilidades de mejores salarios, mejores oportunidades. Sí, sí. Listo, muchas gracias. Muy bien, Alfonso Escolar tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias, Ángela, Claudia, Guillermo, Diana, por compartir y socializar esos resultados. Creo que ha sido muy interesante y muy claro como esas líneas estratégicas y temáticas. Mi pregunta va más orientada hacia la implementación en campo, digamos, de su experiencia, de lo que observaron conversando con los jóvenes. ¿Qué proyectos, qué intervenciones, qué programas en campo, puede ser directamente de la federación o de otras empresas, ustedes han visto que han sido muy exitosas y que otras empresas pueden replicar, unir esfuerzos? Entonces, que quería consultarles un poco eso. En campo, ¿qué harían, qué recomendarían, qué priorizarían? Gracias, Alfonso, por tu pregunta. Mira, lo que es importante mencionar es que, y lo más es resaltar porque ya lo había mencionado, es que todos los actores hacen acciones con jóvenes. Es decir, no es que ahora salió la política y ahora sí vamos a empezar a trabajar con jóvenes. No, hoy, ya desde hace muchos años se trabaja con jóvenes. Acciones, hay muchas. Parte del ejercicio de construcción de esta política fue, para nuestro caso, en el gremio, consultamos a todos los comités departamentales de todas las acciones que se venían haciendo en función de integración generacional, pero también todo lo que estaba pasando también con cafés especiales, porque también pasa con las líneas de cafés especiales que trabajan con su clima social y desarrollan, impactan a jóvenes también. Y al final hay un portafolio muy amplio de muchas acciones que impactan a los jóvenes y que generan acciones muy positivas. Pero lo que hemos visto es que yo diría dos factores claves que pueden determinar el éxito, o tres factores claves que pueden determinar el éxito de la implementación de esta política sería, uno, el tema de la formación. Indiscutiblemente, sean lo que sea que queramos fortalecer la habilidad de los jóvenes, pues debemos darles las herramientas a través de la formación. Dos,
a través de los incentivos para poder que puedan emprender. El joven, ya lo vimos, tiene muchas limitaciones para poder emprender y tenemos que mirar esos incentivos, cómo los materializamos en positivo para los jóvenes que emprenden. Pero también el tercer factor es que los involucremos y los escuchemos para poder que puedan recibir a la medida pues ese servicio que están demandando. Digamos que antes nosotros lo que hacíamos era abríamos unas convocatorias para todos los jóvenes que quieran ser catadores y pues bueno, el joven que estaba por ahí sin nada que hacer pues se metía al curso del catador, pero realmente ese sí era un joven que quería ser catador y quedarse en el mundo de la catación, o simplemente tenía la disponibilidad de tiempo para hacerlo. Esas son las preguntas que yo diría deberíamos hacernos. ¿Y qué es importantísimo? El arraigo, entonces, que los incentivos que se entreguen estén relacionados con el arraigo con la tierra, es decir, tenemos, por ejemplo, campamentos, donde los formamos en campo. No solamente los escuchamos y departimos algunas experiencias, digamos, motivacionales, sino que también aprendemos la parte agrícola del cultivo del café, se forman y al final de la formación se les entrega incentivos en chapolas para que puedan desarrollar. Y ahí es lo que hemos desarrollar su cultivo, y ahí lo que hemos visto es que la caficultura ha venido creciendo, pero también es un tema de visibilidad, acompañamiento, es decir, no le entrego la chapola y lo dejé solo y después me fui a buscar otros jóvenes, sino que después lo seguimos acompañando en el desarrollo de su cultivo hasta que ese cultivo esté productivo. Tenemos estrategias donde, por ejemplo, Valentina Bermúdez acompañó, como por ejemplo Escuela y Café, donde desde la misma escuela está generando ese arraigo y está desarrollando proyectos de emprendimiento al interior de las escuelas, pero también la innovación que ha dado este paso es llevar la universidad al campo, y es que los docentes universitarios vayan a la ruralidad para que nuestros estudiantes salgan formados como bachilleres, pero también como técnicos y tecnológicos, es decir, salen con herramientas que los preparan mejor para el mercado laboral. Temas de emprendimiento se desarrollan también, donde les ayudamos a perfeccionar ese nivel de emprendimiento para que puedan desarrollar y vender, o a través de darle valor agregado a su producto, o a través de otras líneas de emprendimiento. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahora, ayudarlos a conformar en asociaciones para que presten servicios en finca. Ese tipo de cosas es lo que necesitamos desarrollar. Esto no puede ser una política escrita, esto tiene que ser una política con acciones, y por eso el mensaje aquí es, no pensemos en impactar un número gigante de jóvenes, que muy seguramente no tenemos ni las capacidades ni los recursos para hacerlo, sino que nos focalicemos en grupos de jóvenes y irlos acompañando en el proceso para dejarlos lo más fortalecidos posibles. Muchísimas gracias. Muy bien, Alfonso, si quieres en el documento, pues cuando les compartamos el documento, ustedes van a encontrar dentro de los antecedentes también como algunos ejemplos de algunas iniciativas de jóvenes liderados desde Federación o desde otras organizaciones. Para el caso, por ejemplo, específico, Solidaridad ha venido trabajando desde el 2019 la Escuela de Jóvenes Emprendedores, donde hemos tenido la posibilidad de impactar más de 700 jóvenes en alianza también pues con organizaciones, con Nestlé, con otras organizaciones que hacen parte incluso del acuerdo, y con ellos tenemos un proceso de formación que es de largo alcance para trabajar en emprendimientos productivos que no necesariamente tienen que estar ligados a la cadena de café. Entonces, hay muchas iniciativas que están esbozadas en el documento, y si necesitas ampliar un poco la información, ahí está mi contacto también. Claro, Muchas gracias. incluso antes de darle la palabra ahí creo que es Gustavo. A Gustavo. La mano. Es importante también hacer uso de las capacidades locales. En términos, miren, lo mencionaba ahorita en términos de campamentos, no se imaginan lo que valoran los jóvenes esos campamentos y ese intercambio de saberes. Pero también tenemos, y es una de las líneas del gerente de la federación, promover esos centros de experiencia, y es en cada comité departamental existe un centro de industrialización donde se hace todo el beneficio del café, de pasarlo de verde a tostado. Y esto es
algo que sí motiva a los jóvenes. Entonces, que participen en esos centros de experiencia, en alianzas con universidades, con actores locales que participan en temas de café, en temas de formación específicas, utilizando esos laboratorios que hoy ya están a disposición y que próximamente estarán en todas las regiones. Pero también sobre el tema de la compra en cereza para tema de beneficio en las centrales de beneficio. Esto es algo que también va a movilizar esa formación y ese conocimiento a jóvenes, porque no solamente participan en el proceso de transformación, custodia de la calidad, sino porque también lo que se busca es que esos subproductos que hoy son un problema, pues se puedan convertir en una oportunidad de negocio también. Ahí van a haber muchas oportunidades para los jóvenes. Ahora sí, Gustavo. Bueno, Gustavo. Buenos días a todos, un gusto. Gustavo Gómez, Agrosura Green Coffee Company. Gracias al equipo de Federación de Solidaridad por el ejercicio. Es muy interesante ver que se están materializando ejercicios sectoriales y en compañía de entidades con mucha experiencia como Solidaridad. Yo creo que eso lo celebramos todos. Pero tengo dos preguntas. Hay una que parcialmente ya la respondió Claudia Guillermo, pero la voy a mencionar porque creo que hace falta el apellido, mejor dicho. Y es que el mecanismo de asistencia técnica de extensión rural de la Federación viene evolucionando fuertemente en los últimos años. Pasamos de tener 2.500 a 2.000 extensionistas y el área sigue más o menos establecida como en 800.000 hectáreas más o menos. En un eventual escenario de cambio con la nueva propuesta del gerente Germán, estamos al frente de una inclusión de un programa de responsabilidad social nuevo a partir del programa de asistencia técnica de extensión rural, y lo menciono, Guillermo, específicamente porque la cara visible de la federación ante esos caficultores pequeños, medianos o grandes es el extensionista, son las camisetas amarillas, y incluso para las empresas grandes como nosotros, que acá hay varias, exportadores, transformadores, compradores de pergaminos, cereza, etcétera. Estamos al frente de un escenario de cambio, ¿cierto? Pero yo creo que, y creo que Claudia lo mencionaba ahora, hablamos antes de proyectos, iniciativas, pero yo creo que debería concentrarse en un esfuerzo sectorial donde la asistencia técnica ya no solo se centre en lo productivo, sino también llegue a través de gestión social y en proyectos de cooperación internacional. La Federación ha tenido coordinadores departamentales y municipales de gestión social, porque el cambio cultural lo estamos viviendo todos, y no sé si alguien quiera agregar algo de los asistentes, pero la nueva apuesta de la Federación en centrales de beneficio nos lleva a que la asistencia técnica y extensión rural no solo se centre en el productor pequeño, los exportadores y las empresas grandes que somos vinculados a la Federación, creo que también deberíamos ser vistos como aliados, como empresas ancla. Y qué bueno sería, Guillermo, incorporar esos pilotos donde nosotros podamos replicar el modelo con nuestras cadenas, a partir de los ejercicios sectoriales de federación, que hoy por hoy lo han hecho otras federaciones como Fede Palma, Fede Arroz, Fede Cacao, entre otros, que yo creo que ya hay que empezar a agregar el valor de las grandes empresas como replicadores del mecanismo de asistencia técnica, que incluso para la federación es un gana-gana, porque igual el Fondo Nacional del Café es para todos los productores, ¿cierto? Y nada, felicitarlos, muy buen ejercicio, qué bueno que esto se va materializando en nuevas oportunidades de cooperación, y por acá en Antioquia, bienvenidos. Gustavo, solo para entender antes de responderte, me dijiste dos inquietudes: su asistencia técnica que tiene relación con extensión rural, temas de coordinación o extensión social, y vinculación de aliados. ¿Sería eso y el esfuerzo también de vincular a empresas ancla, empresas grandes que puedan replicar el modelo de asistencia técnica, que no solamente sea mediado por federación, muchos lo estamos haciendo hoy, pero de pronto lograr aunar esos mecanismos entre las empresas exportadoras y transformadoras grandes con los mecanismos de asistencia técnica de la federación, que, digamos, son bastante robustos. De acuerdo, listo. Bueno, entonces, ven, en temas de asistencia técnica, lo primero decirte, en el marco de la política, incluso en el marco de la política de equidad de género, también, lo que estamos buscando es que las líneas de acción, la solución o las líneas de trabajo vengan directamente desde las áreas
responsables. Es decir, en este caso, por ejemplo, nosotros participamos y trabajamos con la gerencia técnica en la línea de generación de ingresos. Y acuérdate que la generación de ingresos lo estamos viendo desde lo productivo, porque en lo productivo ahí está el equipo de gerencia técnica, pero también desde lo comercial, porque está la gerencia comercial, y lo de diversificación de ingresos, que es donde estaríamos involucrados absolutamente todos. Particularmente para la integración generacional, lo que hemos hablado con la gerencia es que tiene que haber un tema de acompañamiento y asistencia técnica a jóvenes. Hoy, digamos, el grupo de extensión está centrado y seguirá estando centrado en asistencia técnica a caficultores registrados. Quiere decir que hoy tenemos un universo de jóvenes que están emprendiendo, pero no están registrados. Y hoy tienen café en la finca de sus papás, hoy tienen café en el marco de las diferentes iniciativas como Escuela de Café o lo que les mencionaba ahorita en términos de campamento, pero hoy no están registrados y en teoría no pueden recibir asistencia técnica. Estamos buscando el camino para que esos jóvenes que hoy están emprendiendo puedan recibir esa asistencia técnica como la recibe hoy un caficultor normal, ¿cierto? Registrado. La recibe, digamos, de forma indirecta. Cuando va a la finca del papá, ahí el joven recibe la asistencia técnica, pero lo que queremos es que el joven no solo participe de la asistencia técnica, sino que participe de la toma de decisión en su parcela, en la cual está, claro, que creo que es lo más importante. Entonces, es desde la gerencia técnica que se están dando estos lineamientos para que podamos hacer el desarrollo. Y se está articulando directamente con escuelas, lo que queremos y lo que proyectamos en un tiempo, no sabemos cuánto nos pueda tomar, pero lo que proyectamos es que en un tiempo, desde las escuelas, como la estrategia de Escuela y Café, se vengan promoviendo el desarrollo e implementación de cultivos de café en jóvenes desde las mismas escuelas. Volver a la promoción social, al promotor social, creo que es un paso que es posible que el mercado mismo nos lo pida y en algún momento lleguemos a ese punto, pero hoy creo que estamos un poco distantes de volver a eso que sucedía por las mismas razones en que cuánto era, digamos, los recursos que se percibían al momento de exportar y a los que se perciben hoy en términos de retribución cafetera, que eso lo que finalmente terminó haciendo fue ajustando y optimizando los recursos. Entonces, yo diría, no se cerraría, pero sería algo que tendría que analizarse y yo me lo imagino que el mercado es posible que eso lo termine demandando y al final cada vez como lo estábamos haciendo en temas de debida diligencia en la Unión Europea, pues termine siendo otra vez un paso que debamos repensarnos y podamos volver a un esquema parecido. Sin embargo, muchos de nuestros comités departamentales hoy tienen equipos de desarrollo social, por no decir todos, unos con más capacidad que otros, pero que desarrollamos estas acciones y que las implementamos. Entonces, digamos, ahí lo que conectaría es con tu otra pregunta y es cómo hacemos para que todos participemos en el proceso. Y ahí lo que yo diría o volvería a resaltar es que para nosotros es muy, para nosotros no, para todos es complejo llegar a todos los caficultores. En la medida en que todos nos sumemos y podamos optimizar esfuerzos, va a ser mucho más eficientes. Y en mi caso, desde el tema de desarrollo social, pues están abiertas la invitación a todos los actores que participan en la cadena productiva del café para que nos inventemos soluciones donde generen esfuerzos compartidos y los menores costos posibles. Yo sé que muchos de los retos que nos plantea la UDR, el principal problema es, ¿y eso cómo lo voy a financiar? Claro, pero si estás pensando hacerlo solo. Lo que nosotros hemos invitado es a las cooperativas, a los otros gremios, para que juntos desarrollemos acciones y podamos compartir el que mejor pueda gestionar esos recursos o acciones colaborativas, porque alguno podrá prestar el espacio, otro podrá ayudarnos con los refrigerios y al final terminamos llegando a desarrollar acciones concretas en territorio de formación, por ejemplo, que muy seguramente solos nos va a salir muy costosos. Eso sería lo que podría decirte. No sé si con eso respondo o te queda algo por favor. Sí, solo un pequeño comentario ya para cerrar y es precisamente eso último que mencionas, Guillermo, es lo que invita a que las empresas ancla como nosotros podamos replicar esos modelos precisamente con una metodología que ustedes perfectamente son expertos
donde podríamos llegar a más caficultores y visualizar el sector a la inversa, porque es que, de nuevo, la historia de la federación nos lleva a la base de los productores pequeños y es la gran masa. Pero de nuevo, hay empresas grandes surgiendo, como nosotros hay varios casos en el país, donde necesitamos conectarnos y hoy nos trae a colación el desarrollo y la gestión social, pero en otros escenarios como desarrollo y gestión ambiental también estamos viendo esa necesidad. Entonces, qué chévere que sea una oportunidad para todos, donde podamos unirnos más allá de pronto comités anuales de sostenibilidad o el Congreso o la cumbre, etcétera, otros eventos que son de orden nacional y reproducir esto en un modelo donde las empresas anclado grandes tengamos la oportunidad de un espacio particular para replicar estos modelos en las cadenas de suministro, porque si nosotros sumamos cuántos caficultores hay en cadena, Green Coffee Company tiene, por ejemplo, 1.500, pero el caso de muchas empresas que están aquí pueden ser 2.000, 3.000 o 500. Entre todos vamos sumando. Entonces, es una pequeña invitación y que abiertos a escuchar opciones y aportar también, que no se trata solo de tocar la puerta, sino también ayudar a llegar al resultado. Y muchas gracias. Gustavo, y así pues estaremos abiertos a escuchar y a ver cómo articularnos así. Perfecto. Bueno, por ahí estaba levantada otra mano, yo creo que es la última intervención porque ya estamos pasados del cierre. Nuestro compromiso también es poderles compartir el documento, pues el documento y también como la presentación para que ustedes la puedan también como multiplicar al interior de sus equipos. No sé, creo que Claudia Rodríguez de Federación tenía levantada la mano, ¿no es cierto? Gracias, Clau. Pues un saludo para todas las personas que nos acompañan. Yo coordino el programa de familias cafeteras y solo quería complementar a la pregunta que habían hecho sobre cómo, pues esto cómo se implementa, ¿cierto? ¿Qué acciones o cuáles eran las recomendaciones para la implementación? Y pues yo quería solo agregar que es importante que lo trabajemos también con las familias, ¿sí? Los temas que tengan que ver con los jóvenes, es importante que se tengan en cuenta las familias cafeteras, pues porque como ustedes verán, buena parte de las, digamos, como las barreras que los jóvenes encuentran parten de las familias mismas, ¿sí? Entonces creo que es importante involucrar pues a las familias, no solamente a los jóvenes, y digamos que nosotros lo venimos trabajando pues a través también de encuentros donde participan pues los jóvenes con algún miembro de su familia, pues para promover este tema de toda la transferencia del conocimiento, pero también las relaciones armónicas en familia, la conversación asertiva, las tomas de decisiones conjuntas, como ese trabajo en equipo que requerimos de las familias para que los jóvenes también puedan hacer parte de la toma de decisiones en las fincas. ¿Eso era todo? Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes al evento. El evento quedó grabado, entonces también les podemos compartir la grabación para que lo puedan compartir con sus colegas que no participaron. Y pues la invitación queda abierta, creo que Guillermo lo mencionó a lo largo de este webinar. La idea es que esta política, pues si bien es liderada desde el gremio cafetero, desde la federación, para que se vuelva una política viva, con acciones reales y con hechos contundentes, concretos y evaluables, pues necesitamos como el concurso de todas las organizaciones que hacemos parte de la industria cafetera. Entonces, esta es una invitación y una provocación para que miremos de qué forma podemos articularnos en el corto plazo, diría yo, para que estas acciones pues comiencen a desplegarse en el territorio nacional con nuestros jóvenes. Muchísimas gracias.